Rápido. Bueno, compañeros, compañeras, como ustedes conocen, ya se emitió por escrito la sentencia del caso 10 del Luncoto. Me refiero a la sentencia de casación. Esta sentencia de casación reconoce varios aspectos jurídicos que es necesario dejar en claro. En primer lugar, y haciendo un pequeño antecedente, a los 10 del Luncoto se les condenan por un tipo penal incorporado en la dictadura que implicaba pertenencia a grupo no armado. Grupo no armado que podía ser un equipo de fútbol o un grupo de rock, ¿no? Este tipo penal, claramente inconstitucional y contrario a todo lineamiento del sistema interamericano de derechos humanos, fue aplicado a los 10 del Luncoto. ¿Por qué? Porque jamás les pudieron demostrar en absoluto ninguna vinculación, ni con grupo armado, peor aún con la ubicación y la ubicación de explosivos o de bombas, como se dijo en un inicio. No les encontraron ni una caja de fósforos. Ante esto, el Tribunal Penal aplica este artículo, me parece que es el 166.1 del Código Penal. 160.1 del Código Penal anterior. Con el advenimiento del Código Orgánico Integral Penal, este tipo penal se modifica y se deja en la nueva legislación pertenencia a grupo armado de carácter subversivo. Como jamás se les pudo demostrar vinculación alguna con grupo armado o con arma alguna o con explosivos o bombas, entonces la aplicación de pertenencia a grupo no armado, que es la que se les aplicó, ya no existe más en nuestro ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que, existiendo sentencia de primera instancia y de segunda instancia ratificatoria, nunca se produjo la sentencia condenatoria ejecutoriada. Porque como ustedes saben, una sentencia se ejecutoría cuando no existen más recursos ordinarios dentro del proceso. En nuestro procedimiento penal, los recursos de una sentencia del Tribunal de Garantías Penales son el de apelación, que lo conoce la Corte Provincial, y el de casación, que conoce la Corte Nacional de Justicia. Lo que quiere decir que solamente habría sentencia condenatoria ejecutoriada si es que la Corte Nacional de Justicia en casación hubiera ratificado las sentencias inferiores, lo cual nunca sucedió. Esto quiere decir que por mandato constitucional, artículo 76.2 de la Constitución y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la inocencia de los 10 del Luncoto ha sido ratificada y se ha demostrado una vez más que lo que nosotros dijimos como abogados de defensa y lo que dijeron los muchachos en su momento fue real. Jamás tuvieron vinculación ni con la ubicación de explosivos ni con grupo armado alguno. Y de eso jamás se les condenó, ni en primera, ni en segunda, ni nunca. Insistimos, el tipo penal que se utilizó con ellos fue el de pertenencia a grupo no armado. Este tipo penal ya no existe más y ahora el Código Orgánico Integral Penal no lo incorpora. Y es por esto que declararon extinguida la pena. Como ustedes recordarán, hubo un voto de mayoría en este sentido y un voto de minoría que en cambio anuló las sentencias inferiores por falta de motivación. Lo que quiere decir que la Corte Nacional de Justicia, en los dos fallos, tanto el de mayoría como el de minoría, deja sin efecto las sentencias inferiores y es por esto que se declara la extinción de la pena. El que se haya declarado, mejor dicho, el que como efecto de la aplicación de la norma constitucional deba considerarse como inocentes a los 10 del Luncoto, no significa que podemos borrar todas las violaciones a garantías procesales y todas las violaciones a derechos humanos de las que ellos han sido víctimas a lo largo de estos años y de las que siguen siendo víctimas. Porque si ustedes miran la última sabatina, después de emitida por escrito la sentencia condenatoria, de casación en donde se extingue la pena, ustedes verán que el señor presidente de la República insiste en tratar de vincularles con bombas y explosivos, afectando una vez más, de manera reiterada, de manera sistemática, el honor, el buen nombre de los chicos y chicas del grupo conocido como 10 del Luncoto. Es por esto que, conjuntamente con los abogados que ya hemos venido actuando, como Ciro Guzmán, Miguel Ángel Angulo y
el doctor Juan Pablo Albán, que es un experto en derechos humanos y un experto además, uno de los mayores conocedores del sistema interamericano de derechos humanos que tenemos en Ecuador, hemos decidido iniciar acciones internacionales tendientes a que se reconozcan los derechos de verdad, justicia y sobre todo reparación integral que deben proteger, que deben amparar a los procesados, en este caso, que han sido sistemáticamente atacados por la estructura de poder. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Abogados y a los colegas que de manera tan valiente vienen defendiendo a estos jóvenes inocentes, porque esos son los jóvenes inocentes. Efectivamente, ya hace bastante tiempo sometimos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, con ocasión de la decisión de la Comisión Interamericana de registrar la denuncia e iniciar su estudio. Nosotros ya habíamos ofrecido una rueda de prensa y en esa ocasión explicamos que más allá de los pronunciamientos de la justicia ecuatoriana, que como ya ha resaltado Ramiro, en ningún momento afectaron el estado de inocencia de este grupo de personas, hay otra serie de violaciones que de ninguna manera han sido remediadas y de hecho es discutible si hubieran podido ser remediadas a través del pronunciamiento de las autoridades de nuestro sistema de justicia penal. Concretamente, la forma en que se adelantó el operativo, la afectación ilegal y arbitraria de la libertad de estas personas, la afectación de su integridad psicológica, de su integridad física, la afectación de su derecho a la libertad de expresión, de su derecho a la libertad de reunión, de su derecho a la libertad de asociación, de su reconocimiento de igualdad ante la ley, porque es claro que por disentir, por tener una postura de disidencia, han sido objetos de una persecución que, como también ya ha mencionado Ramiro, se prolonga todavía hoy, no solamente en las declaraciones del señor presidente en el marco de la última sabatina, sino también en las declaraciones de la señora ministra de Justicia. Y ahora que las autoridades judiciales ya se han pronunciado, las autoridades del Poder Ejecutivo deberían abstenerse de continuar esta estigmatización y descalificación de este grupo de personas inocentes. En consecuencia, nosotros vamos a continuar impulsando este proceso que, insisto, ya se encuentra bajo estudio de la Comisión Interamericana desde hace más de un año, y vamos a exigir a la Comisión Interamericana una determinación de responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por las afectaciones de derechos a las que me he referido hace un momento. Sí, en la presente sentencia expedida por la Corte Nacional de Justicia, nosotros debemos hacer énfasis en el artículo invocado en la motivación de la Corte Nacional. Ellos invocan el artículo 72.2 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué dice en esencia este artículo? Que si es que hubiera una norma posterior, más favorable a la anterior, efectivamente se aplica el principio de favorabilidad. Y habla de la extinción del delito y de la extinción de la pena. En el caso del que nos ocupa, efectivamente lo que se extinguió es el delito. Porque, como ya lo explicó Ramiro, jamás los jóvenes fueron encontrados con armas. El anterior tipo penal, el 160.1, hablaba de organización terrorista cuando había diversas formas de organización que siempre implicaban la tenencia con armas, la tenencia de armas. El actual tipo penal efectivamente excluye este elemento y habla de que quien es encontrado en reunión sin armas, obviamente no se puede invocar siquiera la posibilidad de una organización terrorista. Esta es la razón por la cual ellos nunca fueron responsables, y así lo reconoce la motivación de la sentencia, de organización terrorista. Jamás se reunieron con armas, jamás estuvieron conspirando con armas, y por ende, en esas circunstancias, opera este principio. Esta sentencia, como ya explicó Ramiro, no ha destruido en modo alguno, nunca tuvieron ellos sentencia ejecutoriada, por lo tanto, no procede incluso hablar de una extinción de la pena. En realidad lo que ha habido es una extinción del delito, y desde ese punto de vista, en el caso de ellos, lo que tenemos ahora es una confirmación de su estado de inocencia. La confirmación de su estado de inocencia, obviamente, trae consigo otros elementos. Ellos estuvieron detenidos injustamente durante varios meses, casi un año detenidos. ¿Quién repara esta situación? ¿Quién tiene que administrar justicia en torno a este tema? Ellos fueron, como ya se ha dicho aquí, detenidos violando abiertamente los principios de derechos humanos. Fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos, degradantes,
fueron obligados a hacer sus necesidades biológicas en el momento de la detención, en presencia de decenas de policías con la puerta abierta, fueron sometidos a torturas, los mantuvieron de rodillas contra el piso, es decir, hubo múltiples violaciones a los derechos humanos. Esas violaciones a los derechos humanos evidentemente tienen que ser ahora sustentadas en el ámbito internacional y evacuadas en el proceso que ya está iniciado. Igualmente se violentó el debido proceso en toda la sustanciación del juicio de los 10 de Luluncoto. Por eso es que esta causa no termina. La sentencia de la Corte Nacional no resuelve todos los problemas en torno a los 10 de Luluncoto y por eso los jóvenes 10 de Luluncoto han decidido continuar con esta acción y Juan Pablo en el ámbito internacional pues la va a sustentar de manera fundamental. Dígame. Ayer la ministra de Justicia en una rueda de prensa justamente le consulté ese tema que usted había dicho que no se ha declarado la culpabilidad de ellos y la ministra habló de una interpretación de esta sentencia tomando en cuenta dos puntos específicos que son descritos en la sentencia de que se ha probado de que los hoy sentenciados, dice textualmente, pertenecerían a un grupo de corte subversivo denominado Grupo de Combatientes Populares y también en poder de ellos en el departamento que fue allanado se encontró logística de combate operativo, guías de reclutamiento, fabricación de bombas. Además, ese argumento también utilizó el de que para el momento de que fueron detenidos, la conducta de los detenidos, de los sentenciados, como dice la sentencia, se constituye una infracción penal. Esos dos puntos hablaba la ministra de que dan para que no son inocentes. A ver, yo le puedo explicar el punto jurídico. Si usted me pide que le explique el razonamiento de la ministra de Justicia, ahí sí me la pone un poquito más difícil. Necesitaría manzanitas y plastilina para explicar eso. Parece que la señora ministra de Justicia todavía no entiende que si no existe sentencia condenatoria ejecutoriada por mandato constitucional, toda persona tiene que ser considerado como inocente. Parece que la señora ministra tampoco entiende, o no ha leído la sentencia, que jamás las supuestas pruebas que presentó Fiscalía fueron aceptadas, y no solamente aceptadas, sino que fueron desechadas por el propio tribunal que sentenció. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los supuestos mapas o planos para realizar aparatos explosivos y los supuestos planes subversivos que les habrían encontrado en sus cuadernos fueron añadidos posteriormente a su detención. Uno de los temas que vamos a discutir en sede internacional es la manipulación de pruebas realizada por los entes gubernamentales, lo cual fue probado debidamente ante el Tribunal de Garantías Penales que conoció. Por esto, vea, si hubiera habido esto, les habrían condenado por el tipo penal de ubicación de explosivos, pues, o por lo menos por tentativa, o por lo menos de tentativa de aplicación de explosivos. No pudieron hacer eso porque se dieron cuenta que todo eso les demostramos que esos supuestos archivos que encontraron en laptops habían sido incorporados posteriormente a la detención. Es decir, cuando esas laptops y esos cuadernos estaban en poder, se supone, en cadena de custodia de la policía. Así de grave fue el tema. Afortunadamente, en los sistemas informáticos, ustedes saben perfectamente, que aparece clarito la fecha en la que se generó un archivo. Bueno, pues cuando abrimos las propiedades de estos supuestos archivos subversivos y explosivos, resulta que eran de fechas posteriores a la fecha en que los detuvieron y que les incautaron las laptops. En los cuadernos resulta que aparecían escritos con letra diferente del propietario del cuaderno. Es decir, es como que yo le detengo a usted, le incauto esas hojas que tiene usted donde están sus anotaciones y luego aparecen planes para matar al Papa, ¿verdad? Pero con otra letra que obviamente no es suya y digo que usted tenía planes para matar al Papa. Entonces, en esto, a ver, se insiste en una mentira, pero además se lo insiste de manera grotesca. Yo creo que, sin querer faltar respeto a ningún ente gubernamental, las expresiones de la ministra también nos muestran la precariedad de la formación de algunos funcionarios de gobierno, ¿no? O sea, la precariedad de criterios, la precariedad de conceptos.
un desconocimiento doloroso del derecho. O sea, tener que explicarle a una ministra de Justicia que cuando no existe sentencia condenatoria ejecutoriada, existe inocencia por mandato constitucional, yo creo que vea, o sea, es como para pedir que algunos funcionarios vuelvan a segundo semestre de la carrera de Derecho. Doctor, pero entonces, desde su perspectiva, ¿cuál es el objetivo que tiene en la sentencia, los jueces, la sentencia de mayoría obviamente, de colocar estos incisos, de que a la fecha el acto de administración penal, de colocar esta cosa? A ver, ¿Cuál es el objetivo? ellos se están refiriendo a un tema formal. Ellos lo que están diciendo es, a la fecha en que se dictó la sentencia, había un tipo penal. No entran a analizar lo justo, lo injusto, lo ético, no entran a analizar la constitucionalidad de ese tipo penal. No, lo que dicen es, había un tipo penal. Es como, mire, antes, hace más o menos 30 y pico años, era penado el adulterio. ¿No es cierto? Entonces, si a una persona lo hubieran condenado por adulterio y luego se despenaliza, lo que hubiera dicho el tribunal o la corte, cuando ya lo declara inocente, hubiera dicho, antes existía el tipo penal de adulterio y lo condenaron por ese tipo penal. Ahora ya no existe, por lo tanto se extingue la pena. ¿Sí me explico? Ellos actuaron dentro del principio de legalidad. Es decir, que aplicaron un tipo penal que existía, que no es que se inventaron el tipo penal, sino que este tipo penal existía. Este tipo penal ya no existe más. Lo que está diciendo, en cambio, la ministra de Justicia es otra cosa. Pues. Lo que está diciendo es que ellos eran culpables de otro tipo penal totalmente diferente. O sea, lo que se ve, lo que eso demuestra es, primero, que no tiene muy claros los conceptos constitucionales de presunción de inocencia, y segundo, que del proceso no se leyó ni la pasta, porque si no, no diría ese tipo de tonterías. Realmente es un papelón que la ministra de Justicia se refiere además a pruebas que los propios tribunales desecharon por considerarlas añadidas y puestas por encima. Entonces, y que luego la señora ministra, el tipo penal. por eso tuvieron que cambiar el tipo penal y aplicarles pertenencia a grupo no armado. ¿Qué es un grupo no armado? Ustedes son un grupo no armado. Nosotros somos un grupo no armado. Además, decir que la conducta de ellos al momento de la detención configuraba su versión, la conducta de ellos debe estar sentados en una sala conversando. Lo que quiere decir que, bajo los parámetros tan inteligentes de la señora ministra de Justicia, lo que estamos haciendo ahorita es subversivo. Y puede que lo sea. Por favor, incluso cuando fueron detenidos hubo esta violación, no sé si ustedes van a solicitar un reparo aquí. Justamente explicábamos hace un momento que nuestra presencia en esta rueda de prensa obedece no solamente a explicar el sentido de los fallos, e insistir en la inocencia de nuestros defendidos, pero no solo eso, sino que el hecho de que se derive la inocencia del último fallo de la Corte Nacional de Justicia no significa de manera alguna que podamos soslayar todas las violaciones a derechos humanos que se han cometido y que se han venido cometiendo en relación a los 10 del Uruncoto, y que estas además no han sido resueltas, porque ojo, la Corte Nacional se queda muy corta en su fallo, solamente hace un análisis formal. Les aplicaron un tipo penal, este tipo penal no existe más, por lo tanto extinguimos la pena, pero nunca nos dicen que el tipo penal que les aplicaron es un tipo penal impuesto en dictadura, que por tanto no debería ser considerado ni siquiera parte de una legislación. Segundo, no nos dicen que con esto se estaba afectando el derecho de asociación y de libre expresión de la gente. No nos dicen que con esto lo que se estaba haciendo es criminalizar la protesta y criminalizar el pensar diferente. No nos dicen que ellos fueron sometidos a tratamientos inhumanos y degradantes, tanto al momento de ser detenidos como posteriormente. Y no nos dicen además cómo el Estado va a asumir la reparación de todas esas violaciones. Como se han quedado muy cortos los señores jueces, y como dentro de las instancias nacionales hemos agotado todas las vías, de manera que se pueda reparar los derechos integralmente de nuestros defendidos, tenemos que acudir a instancias internacionales. Por supuesto, instancias internacionales que ahí sí tendrán que analizar si fue legítima la imposición de una pena por parte del Tribunal de Garantías Penales, si fue legítima la ratificación de esa pena por parte de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, y si ha sido legítima la sentencia de casación en la que únicamente se hace un análisis formal de existencia de tipo penal y no de aspectos sustantivos del proceso. Por lo tanto, es muy triste porque
Acudir a las vías internacionales como abogado es uno de los actos más tristes, es un acto de derrota, porque es un acto de reconocer que nuestros jueces no sirven. Es reconocer que nuestra justicia no fue suficiente para garantizar los derechos de alguien y que tenemos que acudir a cortes internacionales. Para nosotros es triste como abogados, porque implica reconocer nosotros, que somos abogados, que somos representantes del gremio, que somos profesores universitarios, que la estructura jurídica, judicial, jurisdiccional imperante en el país es insuficiente para garantizar derechos. Y por eso tenemos que ir a las vías internacionales. Doctor Alvarez, solamente una precisión. Ya el caso fue presentado ante la CID no sé si un año y medio, no sé. En cuanto a procedimiento, ¿no está admitido todavía o cuál es el procedimiento? La denuncia fue sometida a conocimiento de la Comisión Interamericana luego de que se emitiera la sentencia de apelación, porque el recurso de casación es un recurso de naturaleza extraordinaria que no tiene la entidad necesaria para remediar varias de las violaciones que se habían cometido. Las únicas que podría haber remediado, y no remedió en realidad, son las violaciones de garantías del debido proceso y la falta de una tutela judicial efectiva. Las demás no podía remediarlas la casación. En consecuencia, los recursos se agotaron respecto de las demás violaciones con la sentencia de apelación y fue entonces que presentamos la denuncia a la comisión. En este momento se encuentra en una fase procesal que se llama fase de estudio o fase de tramitabilidad y estamos pendientes de un pronunciamiento de la comisión en el que dará traslado al Estado de la denuncia que hemos presentado y el Estado tendrá 90 días para responder a la denuncia. Nosotros, desde luego, le vamos a informar a la comisión la sentencia que ha emitido la Corte Nacional de Justicia. Le vamos a explicar a la comisión por qué esta sentencia finalmente es una especie de saludo a la bandera muy formal, pero que no nos resuelve los problemas de fondo, y le pediremos a la comisión que también, como ya ha anunciado Ramiro, se pronuncie sobre esa sentencia, no solo sobre las que dictaron los jueces inferiores. ¿Terminará ese tema en corte interamericana? Eso depende de la voluntad del Estado de reparar a estas víctimas, porque el procedimiento interamericano es un procedimiento en una sola instancia, pero en dos fases. Y bien puede el Estado reconocer su responsabilidad internacional, otorgar una reparación a las víctimas y dar por concluido el proceso ante la comisión. No tenemos mucha seguridad de si lo querrá hacer o no. Hoy por hoy se descalifica la actividad de la comisión. Entonces, eventualmente sí, tendríamos que terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. TV Terra, el canal del Ecuador pluricultural. Noticias, coberturas, entrevistas, ruedas de prensa. Toda la información en la web